Me da mucho gusto poder estar aquí. Ya había platicado con Ania varias veces sobre poder venir y finalmente estoy aquí. Ella me explicaba que ustedes están en una serie, si me recuerdan cuál es el nombre. Entonces sí me dijeron el mismo a mí. Yo soy maestra y ahí es donde conocí a Ania, trabajamos en la misma escuela. Entonces muchas cosas de las que yo hago cuando enseño, se me sale lo maestra. Entonces si les pregunto o así, les digo, levanten la mano o así, eso es normal en mí, porque soy maestra. Entonces cuando me explicó de qué se trataba la serie y cuál era el objetivo, yo me quedé pensando en varios aspectos de la vida de Jesús y cómo nosotros nos podemos parecer a Jesús. Y hay un tema en particular que a mí en los últimos años de mi vida Dios ha estado trabajando intensamente. Yo creía que era como una lección única, pero no, está siendo constante. Y quisiera que por favor, si traen sus Biblias o si les proyectan el pasaje, primero vamos a leer un pasaje y después voy a preguntar de qué tema creen que vamos a hablar el día de hoy. Entonces es Mateo 18, de los versículos 23 al 35. Entonces, creo que me voy a mover un poco más así, creo que los veo mejor a todos. Ok, entonces yo lo voy a leer. A mí me gusta usar la versión Reina Valera 60. Yo soy maestra de español, entonces cada que leemos la Biblia aprovecho y explico algunas cosas sobre el idioma y la profundidad de la palabra. Entonces ustedes pueden buscarlo en sus celulares, en su Biblia física o verlo en las pantallas. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Por cierto, les voy a preguntar, si es que pongan mucha atención. Después dice el 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios, yo te pido que en esta mañana seas tú hablando, tú conoces el corazón de cada persona y que sea tu Espíritu Santo hablando a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a empezar. Como no los conozco, entonces aquí no hay problema, no tengo favoritos ni nada. ¿Quién me quiere decir de qué tema creen que vamos a hablar hoy? Del perdón, muy bien. Entonces la parábola se llama de los dos deudores. Y hay 3 personajes principales en la lectura. ¿Los pueden reconocer? El rey. Muy bien, usted es muy aplicada, ¿verdad? Por eso se pone enfrente. Entonces es el rey, muy bien, el siervo, y el segundo le dice consiervo porque digamos que era siervo del siervo, era como el empleado del empleado, vamos así a decirle. Entonces efectivamente son estos 3 personajes en donde
el problema que tenían tanto el siervo como el consiervo es que tenían una deuda muy grande y estaban pidiendo, ¿qué cosa es lo que pedían? Perdón, le decía, está en el versículo 26 y 27, fíjense cómo dice, voy a irme al final, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y si ustedes se saltan al versículo 29, lean el final que dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es muy interesante que ambos que tenían una deuda tuvieron exactamente los mismos argumentos. Ten paciencia, te lo pagaré todo. Sin embargo, las respuestas del rey y del siervo no fueron iguales, ¿o no? Fueron un poquito diferentes, ¿no? Y a veces, bueno, voy a explicar un poco sobre lo que es el perdón. Creo que en general todos tenemos la misma idea, pero el diccionario, voy a parafrasear lo que dice el diccionario, dice que es liberar a alguien de una pena merecida por la ofensa recibida o la deuda o la obligación pendiente. Si ustedes se fijan, en el versículo 35, al final dice que si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. ¿Y qué es una ofensa? Dice que es la humillación o la herida que se le hace a alguien o con sus palabras o con sus hechos. Y aquí quiero hacer una aclaración. A veces yo pudiera decir de una persona, es que es muy sentida, rápidamente se ofende. Todos entienden qué quiere decir eso, ¿no? Espero que aquí no haya ninguno de esos. Entonces, aquí es muy importante que la Biblia nunca habla en el versículo 35 de ofensas grandes o pequeñas. Ahorita voy a hacer la aclaración de cuál es la equivalencia de los talentos y de los denarios. Y entonces esto sí lo quiero aclarar más adelante. Bueno, yo estaba pensando cuando Ania me explicaba que la idea de la serie de En sus pasos es que nosotros al llamarnos cristianos o hijos de Dios queremos parecernos a Él en su carácter, en su manera de pensar, en su manera de vivir. Y creo que a veces antes de llegar a conocer de Dios y estudiar la Biblia y convertirnos en hijos de Dios, tenemos ideas preconcebidas de muchas cosas y el perdón es una de ellas. Es decir, yo tengo mis propias ideas de lo que yo creo, de lo que es el perdón, y cuando vengo y estudio la Biblia, pues a veces no coinciden. Y resulta ser que yo digo, no, pero es que esto es lo que se debe de hacer. Y es justo de lo que quiero hablar hoy. Voy a decirles algunas ideas que las personas, no sé si le atino a uno de ustedes, pues no levante la mano ni nada, nada más diga, ay, ese fui yo, de las que las personas piensan que es el perdón y por qué algunas veces las personas deciden no perdonar. Ok, entonces algunas personas dicen, yo lo voy a perdonar cuando sienta ganas de perdonarlo. O sea, cuando yo sienta que estoy lista para perdonarlo, lo voy a hacer. Ok, les dije que no levantaran la mano. Entonces después algunas personas dicen, no, es que si perdonas, te lo van a volver a hacer. ¿No? O sea, porque aquí vimos que perdonar las ofensas, y las ofensas es cuando alguien me hiere, me lastima, me ofende. Entonces yo digo, ay, pues si perdono, me lo va a volver a hacer. Tenemos una frase en México, ¿no? Cuando decimos, ahí está el pan, ¿qué se refiere a eso? ¿No saben cuando dicen, ahí está el pan? Cuando están jugando fútbol. Mira, aquí sí está. A ver, explícanos qué quiere decir cuando alguien dice, ahí está el pan. Cuando agarras constantemente de tu puerquito. ¿Ya ver? Que es fácil, ¿no? Que es fácil meterle gol a ese. Ahí está el pan, está bien fácil. Bueno, entonces algunas personas consideran que si perdonan, los vuelve tontos. Porque dicen,
me la va a hacer una y otras veces. Entonces otras personas dicen, yo voy a perdonar a esa persona si viene y me pide perdón. No, yo sí lo perdono, pero que venga y que me pida perdón. Siguiente idea, que solamente las personas débiles perdonan. Entonces, como yo soy muy fuertota, yo no perdono porque eso es de débiles. O también otra idea es, no se lo merece, ¿no? O sea, él no se merece que yo lo perdone. Entonces sucede que nosotros tenemos estas más ideas, pueden ser más, pueden ser menos, y venimos a conocer de la Biblia y no queremos soltar esas ideas. Este pasaje que yo leí del perdón es uno de los tantos pasajes que hablan del perdón, y yo les aseguro que todos ustedes se saben uno de memoria, que está en Mateo, esperen, aquí tengo mis notas, Mateo 6:12. Miren, véanlo en las pantallas, léanlo conmigo. Y perdónanos nuestras, como también nosotros que nos debe a nuestros deudores. ¿De dónde creen que saca? Bueno, de Mateo 6:12, pero ¿lo reconocen ese? ¿De dónde? Del Padre Nuestro, ¿no? Muchos de ustedes estoy segura que se lo saben de memoria. Y perdonan nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Bueno, por eso no ocupé ese pasaje, porque dije, sí, ya se lo saben. Entonces voy a ocupar otro que a lo mejor no lo dominen tanto. Entonces, yo vengo, conozco de la Biblia, conozco de Dios, me habla del perdón, y a veces pensamos que la Biblia es una lista de sugerencias. Pero si yo quiero comprometerme a vivir como Jesús, debería de ser mi guía para vivir, no una sugerencia. Y el perdón es un tema muy difícil. Si ustedes me preguntaran, como mis alumnos a veces me dicen, maestra, ¿qué tan difícil viene el examen? Yo les puedo decir, pues más o menos, está fácil. Si ustedes me preguntaran, oye Lili, el perdón, ¿qué tan difícil es? Pues yo les diría, de muy difícil a imposible. Por eso necesitamos a Dios. Quizá algunos de ustedes han tenido ofensas menores y dicen, pues no está tan difícil. Pero algunos de nosotros sí nos han hecho ofensas un poco más grandes. Ahorita les voy a platicar un poco de eso. Y pues cuando descubrimos que no es tan sencillo. Entonces voy a regresar a Mateo 18 y quiero que leamos la parte cuando la Biblia describe la cantidad que debía. Cuando a veces leemos la Biblia, como está en un contexto histórico distinto y en una cultura diferente, yo leo, pues le debía 10,000 talentos, ¿no? Pues 10,000 talentos. Y el otro le debía, espérenme, se me fue. El otro le debía, a ver, alguien que me ayude, se me fue todo. Uno era 10,000 talentos y el otro era 100 denarios. Entonces, para mí, Lili de la Ciudad de México, no me es significativo leer 10,000 talentos ni 100 denarios, pues yo me da casi lo mismo. Pero ahí va la equivalencia. A ver, ¿a quién le gustan las matemáticas? ¿Van a estar alguien que le gustan los...? Bueno, sí, ella es maestra de matemáticas, ¿pero alguien más? ¿No? No es examen, nada más es para que vean. Se pone bien entretenido. Bueno, es que soy maestra. Entonces, dice que el primer siervo le debía 10,000 talentos. Un talento equivale a 6,000 denarios. O si lo quieren hacer para que lo pongamos hoy en contexto, un talento equivale a 34 kilos de plata. Plata, así. Plata, no, plata de veras. Entonces, si eran 10,000 talentos, ¿cuántos kilos de plata le debía al rey? 34 kilos por 10,000 nos da... No traigo hoy premios, pero luego traigo premios. 340,000 kilos de plata. Alguien me dijo una vez la equivalencia en dólares y era como el equivalente a ganarse el premio gordo de la lotería. ¿Alguno de ustedes compra aquí melate o cachito de lotería o algo así? Bueno, entonces imagínense, no sé si alguna vez caminando por ahí por la calle donde venden los cachitos de lotería han visto que luego dice bolsa acumulada. Entonces había
una vez que estaba en la bolsa acumulada récord en Melate, que generalmente es cuando hay una crisis económica en el país, las loterías tienden a tener un premio más grande. Era una cantidad así asombrosa, 200 millones de pesos, o no sé cuánto era. Bueno, imagínense que la deuda que tenía el primer siervo es el equivalente a ganarse el premio mayor de la lotería. O sea, ¿ustedes creen cuánto nos tardaríamos en un trabajo normal en pagar eso? No, pues, según los cálculos, decía una fuente que consulté que necesitaba 160,000 años de trabajo para pagar. O sea, era impagable, ¿no? Pero es muy interesante que la Biblia sí da la cantidad exacta y nos dice 10,000 talentos. Bueno, y por el otro lado, el consiervo, 100 denarios equivalía a 3 meses de sueldo. ¿Eso está más fácil de pagar? Pues sí, ¿no? No hay de dónde la equivalencia. Por eso es que con el primer siervo dice en el 26, a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía. Ni vendiendo a toda la familia, imagínense que ustedes eran primos de ese siervo, te decían, ya te vendimos porque tu primo debía mucho dinero y ni así puede pagar. Entonces, el segundo argumenta exactamente lo mismo, le dice, ten paciencia conmigo, pero el rey, vamos a ver en el versículo 27, dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le dejó la deuda a meses sin intereses. ¿Sí dice eso? A ver, léale, pues por eso ahí está, miren. Le dijo, a ver, lo vuelvo a leer entonces, el señor de aquel siervo, o sea, el rey, movido a misericordia, estamos hablando del primero, le soltó y le dijo, me pagas como en Electra semanal, ¿no? Como Coppel, ¿no? Como Banco Azteca, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo? Le perdonó la deuda, era una deuda impagable, era una cosa así impresionantemente grande. Pero cuando viene el otro y le dice, oye, ten paciencia conmigo, versículo 29, y yo te lo pagaré todo, en el 30 él dice, mas él no pudo. ¿Qué dice? Ahí está en las pantallas. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, mas él no quiso. ¿Pero por qué no quiso? O sea, no fuera que no podía, porque decía, es que mira, con lo que tú me pagues equivale a la deuda que le debo al rey, entonces con lo que me pagues yo pago. ¿A poco no a veces así nos pasa? Ay, lo que le presté a esta persona, si me paga le puedo prestar a otra persona. No era el caso, porque el rey ya le había perdonado la deuda, sino le dijo, él no quiso, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, entonces, a mí me parece que muchas veces nos pasa justo como al siervo, no queremos perdonar. Ustedes pueden argumentar muchas cosas y me pueden decir, es que tú no sabes lo que esa persona me hizo, efectivamente no sé, tú no sabes el dolor que me causa cada que lo veo, pero yo quiero hablar de algunos principios bíblicos del perdón y quiero empezar diciendo que el perdón es un modelo. ¿Alguien sabe qué dice Juan 3:16? Eso no va a aparecer en la pantalla, ese se supone que se lo deben de saber. Que ha dado a su... no sé. Muy bien, entonces el perdón es un modelo porque Jesús nos perdona a nosotros y por eso murió en la cruz para darnos vida eterna. Entonces, en primer lugar, cuando yo vengo y conozco del Dios que dice la Biblia, me habla siempre de un perdón. Por eso dice al final en el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo quiero hablar un poquito de mi vida. Me cuesta un poco de trabajo, no me es tan fácil. A veces cuando vemos a las personas predicando,
podemos decir, es que esa persona no sabe de lo que a mí me pasó, no sabe de lo que estoy pasando, y por eso se le hace como tan fácil así decir del perdón. Hace 4 años, el que era mi esposo decidió irse con otra persona y nos dejó a mis hijas y a mí, eran muy pequeñitas mis hijas, y así, de un día para otro, simplemente dijo, me voy. Y fue muy difícil para mí porque cada vez que yo venía delante de Dios, literal, a acusarlo, ¿no? Decirle, mira, Dios me dejó y hizo esto, hizo lo otro. Dios me enseñó esta parábola de los 2 deudores. Y me dijo, mira, mi querida y amada Lili, tú eres el primer deudor y él es el segundo deudor. No existe nada que él te haya hecho que se compare a lo que tú hiciste para que mi hijo Jesús muriera en la cruz por ti. Entonces, pues yo me quedaba sin palabras porque decía, no, Dios, pero es que, mira, es que en serio sí hizo eso. Y él siempre me contestaba así, no hay nada que lo que él haya hecho, de lo que te hizo o de lo que te hará, que se compare a lo que tú hiciste para que Jesús muriera en la cruz por ti. Y yo pensaba al principio que era un evento único, que pues ya se iba a ir y pues ya no, hay muchas historias que desaparecen. Bueno, pues en mi caso, como tenemos niñas, compartimos la paternidad de nuestras hijas, pues es muy difícil, para mí sigue siendo muy difícil, porque tengo que ponerme de acuerdo con las niñas y no es nada sencillo. Y yo recuerdo que una de las cosas, de los argumentos que yo decía aquí, porque a veces la gente no quiere perdonar, yo sí les voy a decir cómo pensaba. Yo decía, si él viene y me pide perdón, yo lo perdono. No, yo sí lo perdono, pero que venga y que pida perdón. ¿Y saben cuál era realmente lo que yo, por la razón por la cual yo decía eso? Porque yo decía, si él hace eso, yo voy a tener la razón. Yo voy a tener la razón de que él estuvo mal y que se fue. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Pues nunca me ha pedido perdón. Y el día de hoy creo que nunca me lo pedirá. Pero entonces fue muy difícil porque Dios me decía, perdona. Pero es que mira, Dios se fue y me hizo, perdónalo. Pero perdónalo. Y así les puedo decir, fueron meses en los que yo oraba y lloraba y Dios me decía, perdónalo. Y me enseñaba esto que les estoy diciendo, porque Él me decía, perdónalo como yo te perdono a ti. Y yo decía, Dios, es que no puedo. O sea, había veces que decía, no puedo, no puedo. Y entonces ahí Dios me enseñó algo también muy importante acerca de mi amor a Él, y está en Juan 14:15. No sé si se los apunté, pero si no, búsquenlo en sus Biblias o en sus celulares. Sí, di esa cita, no estoy segura. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, algo que también Dios me enseñó de una manera muy dolorosa, me dijo, si tú me amas, tienes que obedecerme y tienes que perdonar. Si tú no lo puedes perdonar, entonces no me estás amando. Y yo le decía, no, Dios, pídeme lo que quieras, menos eso. Yo hago todo lo demás, menos eso. Y entendí que la obediencia refleja nuestro amor a Dios. Yo no sé qué les ha pasado a ustedes, no sé si fue un evento único que alguien los lastimó tan profundamente y no volvieron a saber nada de esa persona. No sé si les pasa como a mí, que sí me lastimó y necesito seguir conviviendo con esa persona y sigue siendo más difícil, ¿no? Pero lo que sí quiero decirles es que finalmente ustedes van a tener que tomar la decisión si perdonan o no. Porque en el pasaje de Mateo es muy claro, dice en el versículo 30, mas él no quiso. Y miren, existen consecuencias por perdonar y consecuencias por no perdonar. Las consecuencias por no perdonar es la depresión, la amargura, la soledad, el enojo, la tristeza. Y las consecuencias por perdonar es sanidad, libertad, contentamiento y gozo.
Si yo se los presento así, dicen, ay, pues está muy fácil decidir, ¿no? Vamos a perdonar. Pero cuando yo me miro en un espejo y veo y digo, es que está muy difícil, yo no puedo. O sea, yo de verdad, yo oraba y decía, Dios, no puedo. Entonces Dios me trajo a la memoria un pasaje que está en 2 Corintios 5:17 y quisiera que me ayudaran a leerlo conmigo. ¿Están listos? Sí, todos lo alcanzan a ver, ¿no? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, entonces yo puedo pensar que todas las enseñanzas que dice la Biblia sobre el perdón son una sugerencia y entonces puedo decir, bueno, esa sugerencia no la tomo. Puedo pensar que son una obligación y existen algunas personas que suelen ser rebeldes y dicen, ¿me dices que es blanco? Bueno, pues yo hago negro. ¿Quieres negro? Pues yo hago blanco. Es decir, solamente por llevar la contraria. ¿Sí conocen a alguien así? Les digo, no levanten la mano, no les digo, ¿conocen así muy remotamente? Bueno, mi hija menor así es. O sea, a mi hija menor le digo, hija, por favor, salta, no salta. No saltes, salta. Pero así abiertamente ella, mi hija, batalla mucho con la rebeldía. Entonces, si nosotros vemos en el pasaje de 2 Corintios 5:17, dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué sucede con lo que traíamos? Dice que las cosas viejas y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, yo les voy a dejar como no, es que no es sugerencia, un reto, que el perdón debería de ser parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Es decir, no debería de ser una opción. Oye, pues es que te hizo esto, ¿lo perdono o no lo perdono? Es que ni siquiera deberíamos de pensarlo, deberíamos de decir, pues así como Cristo me perdonó, yo perdono. Me van a decir, pues que está bien difícil. No, pues claro que está bien difícil, yo nada más les conté la versión corta, otro día les cuento la larga, pero está muy, muy, muy difícil. Por eso necesitamos de Dios. Fíjense cómo dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo. Es decir, el estar en Cristo significa un estado de permanencia. ¿Sí? ¿Se entiende esto que quiere decir? Bueno, entonces no es que ahorita estamos aquí, pero luego van a estar en el tianguis o hoy van a celebrar a su mamá, ¿sí? Pues háganlo que sean unas quesadillas, eso es lo que más nos gusta a las mamás, ese día no cocinar, ni lavar trastes, ni nada. Bueno, entonces estar en va a significar algo constante, permanente, y si yo estoy en Cristo, puedo ser nueva criatura y Él me ayuda a perdonar. Entonces, no me siento una persona experta en el perdón. Yo cuando creo y digo, Dios, creo que ya vamos superando esto y vamos avanzando, híjole, pues como que Dios me pone una prueba más difícil y se me complica esto de perdonar, pero estoy aprendiendo y lo que quiero decirles en esta mañana es que decidan perdonar para libertad de sus familias. Mis dos hijitas están batallando mucho en su corazón con respecto de su papá. A mí me cuesta mucho trabajo porque cuando yo les hablo que Dios es su papá, pues ellas traen a su mente a su papá terrenal, ¿no? Y entonces un día una de ellas me dijo, mami, ¿por qué si Dios es mi papá no lo puedo abrazar? Yo quiero un papá que juegue conmigo y que me abrace. Y pues para mí como mamá ha sido muy difícil porque yo le dije, hija, tu papá decidió eso. Estuvimos orando un tiempo porque él se arrepintiera y una de ellas me dijo, mamá, me cuesta mucho trabajo creer que Dios existe porque yo oré para que papá se arrepintiera y regresara a casa y papá no regresó. Entonces, me hacen preguntas teológicas muy, muy complicadas mis hijas. Y cuando las conozcan están chiquitas, tienen 8 y 6 años. Cuando él se fue tenían 4 y 2 años, estaban muy chiquitas. Entonces,
para mí ha sido muy difícil y Dios por eso constantemente me está enseñando y explicarles que fue decisión de su papá. Y bueno, hemos estado trabajando mucho con ellas y orando, y me recordaba justo el pasaje que dice del consiervo: él no quiso. Yo no sé cuál sea tu situación, pero de acuerdo a lo que dice este pasaje, si tú no has perdonado a alguien, básicamente es porque no has querido. Y quizá quiero tener mucho cuidado y no los estoy juzgando, pero de acuerdo a la Biblia eso es lo que dice. No hemos querido y podemos tener muchas razones, justificadas o no, pero la verdad es que Dios en esta mañana te está hablando sobre perdonar. Y yo quisiera, ahora sí que aprovechando que mañana es el Día de la Mamá, quisiera hablar sobre los papás, sobre papá y mamá. A veces en México tenemos la figura de la mamá así como lo máximo, ¿no? Si la mamá es intocable, está súper bien, hace todas las cosas súper bien. Oigan, después de lo que diga hoy, sí denle el regalo, ¿eh? No vayan a cambiar de opinión. Y si no lo habían comprado, pues aunque sea una cartita o háganle las quesadillas, eso le va a gustar. Entonces, a veces en algunas familias no podemos hablar acerca de las ofensas que nos hicieron papá y mamá, porque son así como que no, ellos son intocables, ¿no? Papá y mamá son lo máximo. Pero la verdad es que a veces las primeras personas a las que tenemos que perdonar son justo papá y mamá, por muchas razones. Lamentablemente, una de las razones por las que tenemos que perdonar a papá y mamá es como en el caso de mis hijas, es porque papá se fue y nunca regresó, o papá se fue y o no se fue más bien, pero pues no fue muy buen papá, ¿no? Nos hubiera convenido que se fuera. O la mamá, pues si ustedes tuvieron que quedarse solas, como en mi caso, con sus hijas o sus hijos, pues tienen que trabajar, más la comida, más la ropa, más cuidarlos, más regañarlos, y entonces a veces la paciencia que podemos llegar a tener se hace chiquita, 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 chiquita. Y me parece que una de las mejores maneras en cómo nosotros podemos celebrar el tener una familia es poder perdonarlos. Entonces, si ustedes tienen un pendiente con su papá o su mamá, de cualquier tipo, yo quiero orar por ustedes. Yo veo el dolor de mis hijas por su papá. Bueno, finalmente él decidió no regresar y está próximo a casarse con otra persona. Entonces esto, si mis hijas ya estaban batallando, fue otra rayita que tienen que perdonar. Y que por eso les digo que cuando ya creemos que ya estamos bien, otra rayita que tenemos que perdonar. Entonces, yo al ver a mis hijas me hace pensar en aquellos niños que tuvieron que experimentar cosas así y luego se convirtieron en jóvenes y luego se convirtieron en padres y a veces se quedan pendientes y nunca los resolvemos, y cuando formamos nuestras familias tenemos esos pendientes y a veces no podemos sanarlos y lo vamos arrastrando. El perdón tiene frutos, así como la falta de perdón. Y bueno, por un lado quiero orar por los que tienen pendientes con sus papás y por otro lado quiero orar por los que somos papás. Yo cuando al principio, llevo 4 años sola con mis hijas, cuando al principio alguien refiriéndose a mí me dijo que era mamá soltera, ¡ay! Sentí que me salieron granos y que dije, no, esa no soy yo, ¿no? ¿Quién sabe quién es? Pero yo no. Me ha costado mucho trabajo aceptar la situación en la que estoy. Dios sabe que yo luché con todas mis fuerzas que no sucediera y me cuesta mucho trabajo decir que estoy sola con mis hijas, que estoy divorciada y que bueno, esta es mi situación actual. Pero Dios me ha enseñado que también yo tengo que perdonarme a mí. A veces cuando uno está solo con los niños,
Bueno, y todavía me acuerdo cuando tenía esposo, a veces no me alcanzaba el tiempo, así de que la casa, los niños y demás. Y cuando él se fue dije, híjole, pues si antes no me alcanzaba el tiempo, ahora cómo le voy a hacer, porque además ahora tengo que trabajar, ¿no? Trabajo y los niños y esto, pero miren, ser mamá es una bendición que no todas las personas tienen. Y a veces no nos damos cuenta. Y cuando los niños están cansados, y ahora en el confinamiento, para algunas personas ha sido muy, muy difícil estar encerrados con sus hijos, más trabajar, más lo que siempre hacemos. Pídanle a Dios que les ayude a ser buenas mamás. A mí, en lo personal, pues siento como doble presión, porque no tengo alguien que me haga así como la guardia, ¿no? De que, bueno, o sea, tú les has de comer mientras yo hago esto, ni nada. Pero cuando somos amas de casa, yo antes era ama de casa, se nos va a veces todo el tiempo limpiando, lavando, cocinando, arreglando, y luego llega el esposo y ¿qué hay de comer? Y, ay, pues sí, ¿qué no me ves? Que ni me bañé. O sea, no fue de a gratis, no me dio tiempo. Pero me parece que hasta que perdemos cosas, valoramos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y quisiera orar por ustedes, las mamás. A ver, ahora sí levanten las manos las mamás. Usted ya es mamá, aunque su bebé esté, ya levante la mano, usted ya es mamá. Entonces quiero orar por las mamás porque todas las mamás cometemos errores. ¿Sí sabían eso, no? ¿Sí? Bueno, o no podía decir eso hoy, porque es el día de la mamá. No, si todas las mamás cometemos errores, grandes o chiquitos. Pero si nosotros tenemos un corazón dispuesto y le decimos, Dios, ayúdame a poder mejorar y a poder ser esa mujer que dice la Biblia y bendecir a mi familia, pues Dios lo va a hacer. Entonces, quiero orar por ustedes, ¿sí? Dios, yo te quiero pedir por las personas aquí presentes que tienen un pendiente con su papá o con su mamá. Tú conoces bien cuál es la razón por la cual ellos están con ese enojo. Quizás sus papás no creyeron en sus sueños y no los dejaron dedicarse a lo que querían, o les dejaron responsabilidades muy chicos, o se fueron. No sé, Señor, la manera en cómo los criaron, la disciplina que usaron. Tú conoces su corazón, pero yo te quiero pedir, Señor, que tú sanes su corazón, no importa la edad que tengas, si son niños, si son jóvenes, si ya son adultos o ancianos, que tú puedas sanar el corazón de las personas y que ellos decidan perdonar. Señor, nosotros solos no podemos, es muy difícil perdonar, y siendo honestos, a veces tampoco queremos, porque creemos que la ofensa fue tan grande que no merecen que los perdonemos. Pero Señor, nosotros queremos ser como tú, queremos seguir tus pasos, queremos parecernos a ti y queremos perdonar a las personas que nos ofenden, y queremos empezar en esta mañana por papá y mamá. Señor, te pido que tu Espíritu Santo convenza a las personas aquí y que ellos puedan decir, yo decido perdonar a papá y a mamá. Por amor a ti, Dios, queremos parecernos a ti. Y quiero orar por las mamás que están en esta mañana. Tú sabes que todas nos hemos equivocado, mucho o poco, no lo sé. Quizá algunas de ellas han tenido que estar solas con sus hijos y se complica todavía más ser mamá. Algunas de ellas que están enfermas o sus hijos están enfermos. Señor, que tú puedas ayudarles a perdonarse y a dejar que tu Espíritu Santo les ayude a ser mejores mamás, que puedan mejorar en aquellas áreas que ellas saben que tienen que avanzar, y que tú traigas sanidad y perdón a las familias que están aquí. Espíritu Santo, tú trae ese perdón, Padre, convéncenos y rompe nuestro duro corazón para que podamos ser misericordiosos y podamos perdonar, Señor, a las personas que nos ofendan. Gracias por tu amor y gracias por recordarnos una vez más que tú nos perdonaste y que tu amor fue tan grande que tu Hijo Jesús murió en la cruz para darnos una vida plena y una vida contigo. En el precioso nombre de Jesús. Amén.